Buenas tardes. Bienvenidos y además al ciclo de conferencias de La caza, un desafío en evolución. Hoy tenemos ya la cuarta conferencia de este mes de mayo, que tiene por título La caza en la media peninsular y que nos lo imparte don José Manuel Fradejas Rueda, catedrático del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Valladolid. Y para introducirnos al ponente, tenemos a Rafael González Cañal, que es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, del Departamento de Filología Hispánica y Clásica. Y cuando quieras, Rafael. Muy bien, pues buenas tardes y muchas gracias por invitarme a este acto que, bueno, pues no podía faltar la literatura en estas sesiones, en estas conferencias sobre la caza, porque la caza está muy presente en la literatura desde el principio, sobre todo en la Edad Media, pero también en el siglo XVI y XVII. Yo trabajo en teatro y en el teatro son muchas las comedias de Calderón que empiezan con una escena de caza. Es decir, que realmente la caza es fundamental en la literatura española. Quería empezar simplemente con una cita de un dramaturgo conquense, Antonio Enrique Gómez, que decía en una comedia, Engañar para reinar: la caza es un encanto que lleva el espíritu y el alma. Bueno, pues empezando con esa cita, para mí es un encanto también que me lleva aquí el tener que presentar a José Manuel Fradejas, gran especialista en este tema, gran especialista en la caza y la cetrería en la literatura medieval. Él es catedrático de Filología Románica en la Universidad de Valladolid, antes fue profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y es especialista en muchos campos, no solo en el campo de los libros de cetrería, sino también en la crítica textual. Por ejemplo, él es autor de un manual que todos, y sobre todo todos los alumnos, han utilizado sobre la introducción a la edición de textos medievales castellanos. Es gran conocedor de un campo que hoy ya llamamos, creo que definitivamente, humanidades digitales. Ha trabajado mucho en distintos aspectos, estilometría y demás, del campo de las humanidades digitales. Ha participado en la edición de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, una edición digital de las 7 partidas, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues se ha dedicado, como decía, a su gran pasión han sido los libros de cetrería de la Edad Media al siglo XVI, al Renacimiento, y ha editado numerosos libros de este tipo, pues de los principales, ¿no? De don Juan Manuel, de Pedro López de Ayala, de Álvaro Gómez de Castro, de Luis de Zapata, Juan Vallés, etcétera, todos los grandes tratados de cetrería medievales y del siglo XVI. Por eso no podía faltar en esta presentación sobre la caza en la Edad Media peninsular la figura de José Manuel Fradejas, gran experto, como digo, en literatura cinegética hispánica. Quiero agradecerle que esté aquí presencial, porque en estas fechas no es habitual tampoco el que podamos hacer las conferencias a la antigua usanza. Y nada, quería dar las gracias también a los asistentes y a los que están viéndonos por las ondas, desde sus domicilios, que creo que, bueno, pues es un buen número. Sin más, pues le cedo la palabra y le agradezco estar aquí con nosotros. Vale, es que tengo 2 botones. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, por invitarme a venir a Ciudad Real. En un principio iba a haber hablado por videoconferencia, pero cuando dijeron que nos levantaban los cotos, dije, vale, campo libre. Y dije, me voy a Ciudad Real. Yo la última vez que estuve aquí en Ciudad Real fue en el año 92. Ha llovido desde entonces y eso que ha habido sequías extremas. Y cuando escuché a Germán Delibes el otro día dar la primera conferencia, el primer jueves de mayo, creo que fue el 6 o algo así, él decía, bueno, yo no he investigado sobre la caza, yo soy cazador, es lo que dijo. Yo soy al contrario, yo no soy cazador, yo he investigado la caza. Y cómo me he introducido yo en el mundo de los libros de cetrería, de libros de caza, no la caza en la literatura, que es una cosa distinta. Eso hay que leerse muchas cosas, sacar muchas citas y después desentrañarlas. Cositas he hecho, pero para eso hay que construir un gran corpus y es complejo.
y es complejo. Hay citas de todos los colores y de todos los tiempos, y usaré algunas, pero de la literatura universal, europea, y árabe como muy lejos. Pero es que yo, cómo llegué a trabajar sobre los libros de caza fue una cosa de esas que deciden otros por ti. Yo estaba en cuarto o quinto de carrera y hubo un congreso sobre berceo en Logroño. Y 2 catedráticos decidieron quién iba a ser mi director de tesis, no había acabado la carrera todavía, y el tema. Me cayó el manuscrito 9 de la Real Academia Española. Afortunadamente era pequeño, eran 28 folios, pero era un tratado de cetrería. Eso fue como coger un cesto de cerezas, coger las 2 primeras y una ristra. Un mundo apasionante que me ha llevado a los sitios más absurdos y a ver manuscritos en los sitios más insospechados. Es más, este es un tema que ha hecho que yo, sitios donde no hubiera pensado jamás que iba a ir, haya ido. Y no una, sino hasta 3 veces. A Abu Dhabi. Ni mis mejores sueños se me había ocurrido que yo iba a ir a congresos allí. Nunca se me ocurrió. Me propusieron que hablara, como he dicho, sobre la caza en la literatura. Yo voy a hablarles una historia de la caza, cuando llega cierta cosa de la caza a España, a la península ibérica, porque es un tema que me ha apasionado y que he tenido que desdecirme. Y que viendo en el catálogo, ese hermoso catálogo de la exposición que iré mañana a ver, tiene cosas para mí muy interesantes. Algunas las criticaré. Desde aquí ya lo aviso, porque los datos me entusiasman. Como sabéis, la caza es para el hombre, y como nos contó Germán Delibes el primer día, era un medio básico para tener alimento. Pero según fuera progresando las sociedades y se convirtieron en sedentarias, los hombres no se dedicaban a la caza básicamente. Se dedicaron a 3 tipos de caza. Cuando los humanos nos asentaron en ciudades, en pueblos, villas, en el campo, se convirtieron en sociedades agrarias y tuvieron 3 tipos de caza. Una que llaman caza defensiva, otra que es la caza ofensiva y otra que es la caza lúdica. Esta caza lúdica es la que a mí me ha interesado, es la que encontramos en la literatura, es la que encontramos en todas partes y es la que estamos practicando en la actualidad, si es que nos dejan. La caza defensiva viene de que los animales, osos, jabalíes, zorros, lobos, podían diezmar los rebaños. Ahí tenemos montañas de raciones folclóricas de los lobos atacando. Un jabalí entra en un sembrado y en minutos lo ha destrozado, no ha dejado nada, le ha dado una vuelta completa. Los osos, tengo aquí una cita, podían hacer gran daño en el ganado, principalmente en las colmenas. Y así tenemos esta imagen, es un colmenar para protegerlo de los osos. Esta es una construcción de piedra, dentro están las colmenas y le han puesto, son varios metros, con unos tejaditos para evitar que puedan trepar los osos. Los osos trepan, pero si tengo un voladizo de 1 metro hacia afuera, el oso ya lo tiene complicado para entrar. Esto es caza defensiva, en cierta medida. También las alimañas no solamente atacaban los ganados, sino también al propio hombre. Y ahí siempre he encontrado unas construcciones que me han llamado mucho la atención, que son los callejos, los hoyos lobales. Esta foto la he cogido de la red y la he cogido a propósito con este caballero ahí abajo para que vean la profundidad del hoyo. Esto eran las trampas que hemos visto en las películas muchas veces que caen, que están llenas de pinchos. No, esto es para que aquí cayeran los lobos. Pero esto es una muy clásica, que las que hemos visto en las películas que tapan con ramitas y cae el pobre bicho. La más asombrosa para mí son los callejos. Esto está en Palencia. Este callejo, no sé si el ratón me permitirá poner el dedo por aquí, no sé si lo verán. Esto, una línea de cazadores, de bateadores, lo que van haciendo es ahuyentando desde aquí atrás. El lobo va corriendo, pero le han construido por aquí una valla y por aquí otra para que no se pueda escapar y acaba atrapado en ese hoyo. Ahí ya
cargan. Hay documentación que nos cuenta que hasta los señores tenían que salir a este tipo de caza en algunas zonas de Asturias o del norte de León, porque si no, no podían sobrevivir a todos estos altercados, a estos problemas que producían. Esta caza defensiva da lugar a una caza ofensiva, y es cuando el hombre se ha asentado, ya es agricultor, tiene que encontrar un suplemento a solamente comer pasto, cultivos, no. Buscan otros alimentos, que puede ser caza de conejos, de liebres, perdices, y ahí lo que hacen es, empieza a aparecer el cazador profesional, que encuentra que puede hacer su mantenimiento, su vida la puede conseguir su mantenimiento a través de este tipo de actividad. Estos dos tipos de caza, ofensivo y defensivo, para mí no tienen gran interés, porque son básicos. Es, en cambio, el componente lúdico. Sin embargo, la caza, aunque se convierte a veces en un objeto de diversión, no podemos pensar que en las sociedades antiguas, preindustriales, se hacía la diversión por la pura diversión. Nada se podía hacer. La diversión es una cosa, en el sentido, el ocio, es una conquista de la sociedad postindustrial. Anteriormente todo se hacía por algún motivo. Y la caza, uno de los motivos que tenía era el entrenamiento, era una escuela, sobre todo para los señores. Así, el libro de la caza, don Juan Manuel, en el siglo XIV, en el libro de Estados, dice que uno de sus mayores placeres, estamos en la parte lúdica, era cazar con aves y con canes. Don Juan Manuel y el conde Gastón III de Foix, que son dos grandes autores de dos grandes textos de caza. Juan Manuel es del libro de caza de aves, de cetrería. Gastón de Foix es un libro de montería. Tiene unas ilustraciones preciosas. Hay muchos manuscritos y este procede de uno de los que hay en París. Gastón de Foix decía lo mismo, que me he deleitado toda mi vida especialmente con tres cosas: las armas, el amor y la caza. Y así que el buen montero gozará de bastantes alegrías, gozos y placeres. Y por esto alabo a los perros y la caza, y aconsejo a todas las gentes de todas las condiciones que se procuren la alegría que dan los animales o las aves, porque nunca vi hombre prudente, por muy rico que fuera, que viviera inactivo sin amar el placer de los perros y de las aves. Sin embargo, la caza tiene otros componentes que este mero divertimento. Gastón Febus dice: quien caza escapa, en primer lugar, de los 7 pecados capitales. Todas las buenas costumbres y todos los comportamientos sanos vienen de ella, junto con la salud del alma. Porque el que huye de los 7 pecados capitales, según nuestra fe, se ha de salvar. Y, en segundo lugar, aprende a cabalgar con mayor placer, más osadía y desenvoltura, y conoce mejor el campo y toda clase de lugares. Esto es muy interesante en Castilla. Conocer mejor el campo y toda clase de lugares. Dos autores castellanos, uno real y uno principesco, tienen material, unas guías de caza imponentes, preciosas, una maravilla, con una información rica y que se está demostrando, gracias a la zooarqueología, que es veraz lo que describen. Volveré sobre ello. Como he dicho antes, también hay un programa educativo. Don Juan Manuel, en el libro de los Estados, nos dice que los hijos de los nobles, de lunes a sábado, deben pasar la semana leyendo un día y cazando el otro. O sea, un día te quedas en casa leyendo y al otro te vas de caza. Y si fuera de edad que pueda andar a caballo y sufrir la fortaleza del tiempo, non debe de dejar, por fuerte tiempo que haga, de ir en caballo, y cuando aludiere a caza, debe traer en la mano derecha lanza o ascoña, o otra vara, e en la izquierda debe traer un azor o un falcón. Esto debe hacer por acostumbrar los brazos, el derecho para saber ferir con él, el izquierdo para usar el escudo que se defienda, y debe poner espuelas al caballo, a veces por lugares fuertes y a veces por lugares llanos, porque pierda el miedo de los grandes saltos, de los lugares fuertes,
sea mejor cabalgante. Es una escuela para el militar, para el caballero medieval. Es muy interesante todo esto, pero esto no es una invención medieval. Ya Jenofonte en el Kynekeiton nos dice: yo aconsejo a los jóvenes que no desprecien la caza ni el resto de la educación, pues por ella se hacen expertos en las cosas de la guerra y en las demás que exigen pensar, hablar y obrar correctamente. Es preciso que el que ya deja atrás la infancia se dedique primero al ejercicio de la caza y luego a las demás enseñanzas. Esto estamos en el siglo V a.C., es cuando se está diciendo esto. Y uno de los más viejos tratados de caza, el Kynekeiton. También, Jenofonte es el autor de la Quiropedia, para que vean que va muy atrás. Bueno, pues de esta caza lúdica hay dos que son básicas. Una es la montería y la otra es la cetrería. La montería se conocía en Castilla, en castellano, como correr monte, y la cetrería como la caza con aves. O como lo expresaban los cazadores franceses, y que al traducirlo al castellano a Gastón Febvy no lo hemos apreciado, los déduits de chien et déduits de oiseaux, las delicias de los perros y las delicias de los pájaros. Y aquí es donde voy a irme ya al campo de la cetrería. La montería en Castilla ha tenido dos textos muy interesantes. Uno es el libro de la montería, volveremos sobre él más adelante. El otro es el Tratado de Montería del siglo XV que hay en el Museo Británico de Londres. Volveremos sobre ellos porque están muy relacionados y son fuentes de informaciones muy, muy interesantes. Me voy a dedicar a la cetrería. El problema que tenemos con la cetrería, y lo he visto en el catálogo, el texto que hay sobre cetrería, creo que está firmado por los miembros de la International Falconry Association, la IAF, es que dicen que en el año 6000 a.C. había cetreros persas. Ya les dijimos a los de la IAF en Abu Dhabi en el 2015 e insistimos en el 2017 que nos dieran las pruebas. No nos las daban, porque no existe, no existe. Son interpretaciones de datos que hacen ellos como quieren. En esta imagen tienen un trozo de un hueso que se ha encontrado en la cueva de la Carihuela, en Granada, en el estrato V. En el estrato V se ha encontrado una montaña literal de huesos de Alectoris rufa y de Columbia liva, es decir, de torcaces y de perdices. Y entre esa montaña de huesos había este trocito de unos 2 centímetros de la ulna de un falco cherru, es decir, de un falco sacre. Se ha datado entre el año 24.000 o 29, hace 24 o 29.000 años. Les dijimos, aquí podemos demostraros que la cetrería se practicaba en la península ibérica hace 29.000 años. No, hay que tener muy claros los datos, muy, muy claros. Y es lo que voy a tratar de mostrarles aquí, porque es lo que más me ha apasionado y es a lo que me he dedicado en los últimos años cuando trato sobre cetrería. No es cetrería ninguna de estas imágenes, son imágenes que usan todos los historiadores, pseudohistoriadores, en sus tratados sobre cetrería, manualitos y demás. Vamos a empezar por la imagen de arriba a la izquierda. Esto es un bajorrelieve neoasirio del año 900 a.C. Esta imagen se nos dice que aquí hay dos señores, dos hombres cazando, uno es un arquero, están en un bosque, aquí hay 2 pájaros, este caballero de aquí tiene un pájaro en la mano. En el año 1943, Epstein, uno de los primeros historiadores de la cetrería, me dice, me parece que se ven unas pihuelas a este caballero que hay aquí, entre el pulgar e índice, que están atadas a los tarsos del halcón. En el año 1987, Chamberlain, en una historia ilustrada de la cetrería, dice, otro pájaro que se lanza, se refiere a este, sobre su presa entre los árboles. El problema es que a mí no me explica nadie esta flecha que lleva este. Para mí que este arquero le ha dado con la flecha, ha caído. Y aquí me dicen que se ven las pihuelas. Una investigadora alemana llamada Richter, en el año 1988, dice que en esta mano lo que él ya ve es la uña de la mano del cazador y que ahí no hay cetrería.
Otra imagen que se usa mucho en los libros de la historia de la cetrería es esta estela hitita del año 1400 a.C. Para esta misma investigadora, Richter, en el año 1988, se ha traducido hace 3 o 4 años al inglés el artículo, porque estaba en alemán y eso era inaccesible para la mayoría de los mortales. Dice que la representación del halcón que hay aquí tenemos una especie de chaval de pie sobre alguien sentado y que tiene algo agarrado sobre una cuerda, se llaman lonja en cetrería, y un pájaro al final de esa lonja. Y para Richter, esta ilustración es una representación del halcón, no se refiere a la caza, sino que denota otras funciones y significados simbólicos. Son muchas las imágenes que encontramos. Este es un códice mixteca. Narra los hechos entre 1350 y 1450. Se conoce como el Códice Zuche-Nuchtal y está actualmente en la British Library, en Londres. A la luz de la imagen que vemos aquí, Javier Ceballos, en un libro del año 2002, dijo: los mixtecas practicaban la cetrería. Veamos la imagen un poquito más de detalle. Aquí lo que tenemos es este caballero que se llama Águila 5, lo dice esta cabeza, águila con 5 puntitos. Vuelvo a la de atrás y aquí tengo este caballero, se llama Conejo 9. Estos son los nombres. Este serpiente, contamos la bolita, serpiente 7. Esto me lo explicaron unos investigadores de la Universidad de Monterrey. Después nos dice que este caballero, Águila 5, procedente de la ciudad, esto es el símbolo que representa la ciudad, de la ciudad de Magüey, esta planta es el Magüey, está ofreciendo un ave, a saber qué ave, porque eso que me digan que es un halcón es bastante complicado, se la está ofreciendo al señor Ciervo 8 Garra de Jaguar, que está en alguna otra página contado de quién va la historia de esta ciudad. Esto no es cetrería. Es cierto que este investigador dice, este autor dice, bueno, y si no es cetrería, por lo menos manejaban aves de presa. Eso, a que sea cetrería, hay bastante distancia. ¿Es o no es? Y esto me ha llevado a otro problema. Yo también me he equivocado en alguna interpretación. Desde el siglo XVIII se ha venido diciendo que la cetrería llega a la península ibérica de la mano de los visigodos y después nos llega a través del norte de África por medio de los árabes. ¿En qué se basa la teoría de que nos llega con los visigodos? Sencillamente, sabemos que la cetrería surge en las planicies, en las estepas euroasiáticas y los movimientos de los indoeuropeos hacia el continente europeo hasta llegar a las Islas Británicas, hasta el Atlántico. Tenemos que en el año 376 entran los visigodos, que vienen desde estas estepas, recorren los Balcanes y aquí aparece en el sur en el Peloponeso, perdí el ratón, bueno, en el Peloponeso aparece unos mosaicos. Estos visigodos siguen pululando por Europa y en la Provenza aparece en la zona de Clermont-Ferrand 2 escritos que parecen hablar de la cetrería. Son muy difíciles de interpretar esos textos. Después tenemos que en el norte de África, en la zona de Túnez, que fueron donde se refugiaron los vándalos cuando salieron de la península ibérica expulsados por los visigodos, en el que hay unas escenas de caza, en las que se puede documentar perfectamente la cetrería. Y la gotita que colmó esta teoría es la aparición en el sur de la península ibérica, en el año 2002, de un mosaico que se llama el Mosaico del Caballero en la ciudad de Mértola, en Portugal. Entonces, ahí teníamos la ruta perfecta. Son gente que han venido desde las estepas, Argos, cetrería, hay algo de cetrería, algún indicio en Clermont-Ferrand, en la Provenza. Los visigodos después pasan a la península ibérica, expulsan a los vándalos los llevan al norte de África y tenemos este mosaico que se ha descubierto en el año 2002 que completaba el círculo.
en la península ibérica, teníamos una prueba gráfica de la existencia de la cetrería. Bueno, pero es errónea esta teoría. Vamos a ver estos mosaicos. Este es el de Argos, siglo V después de Cristo. Está en el Peloponeso y se llama la Villa del Halconero. Solamente quedan unos pocos paneles. Son una doble partida de caza, una de galgos a liebres y la otra cetrería. Son dos constantes, los galgos y la cetrería. En el mundo mediterráneo, al final de la antigüedad, en la antigüedad tardía. Los romanos no la conocían, la cetrería, por cierto. Aquí tenemos uno de los paneles, que es cuando están preparando para salir de caza, y aquí lo que importa es el ave de rapiña, el guante y esta cuerdecita que cae. Eso es una lonja, una pigüela, que es con la que controlas el halcón mientras que lo tienes en el puño. El puño te lo tienes que proteger con este gran guante. Aquí abajo hemos logrado cazar un pato. Vemos la pigüela, este ralito aquí, tengo la mano enguantada y un palito, una especie de palo para engañar al halcón para que suelte el pato, porque me lo tengo que llevar. Después veremos cómo lo engañaban también y cómo lo premiaban. Y la vuelta a casa, de nuevo, las pigüelas aquí con sus caza. Este lleva aquí sus dos liebres que han cazado sus galgos. El otro no le veo que haya... Sabemos que ha cazado un pato, pero se lo han debido merendar. No lo tenemos. El otro mosaico que conocía está el de los vándalos, es este otro que se encuentra en el Museo del Bardo. Es una enciclopedia de la caza en el norte de África en el siglo V después de Cristo. Arriba tenemos galgos a liebres, jabalí contra cerca, cetrería, ahora iremos sobre ella, liga. Y el buey, esto está en la Celestina, que es lo del sublándose de cerrar, se esconden detrás del caballo y van llevando las perdices hacia una gran bolsa donde las embolsan y las cogen vivas las perdices. Aquí lo tenemos. Vamos a ir a esta imagen. Esto ha sido un proyecto que he hecho con los alemanes, con unos arqueólogos alemanes, y me dijeron, no, fotos no podemos usar, son muy malas, no se pueden ver los detalles, las tenemos que recrear. Y me hicieron este dibujo. No es el único que me han hecho, después veremos otros. Y aquí tenemos a nuestro querido amigo Euralius, que así es como se llama, en el que podemos cualificar esto, que es una escena cetrera. ¿Por qué? Tenemos un ave de rapiña que tiene los tarsos atados con dos cuerdecitas que se llaman pigüelas, ambas acaban en una, que se atan con otra que se llama lonja, que es para controlarlo mientras que lo tienes en la mano. Cuando sale al volar, la larga te quedas tú cazador con ella, el halcón lleva las otras dos. El guante para proteger la mano, porque las garras pueden hacer mucho daño, la linjavera, que es donde llevan unos trocitos de carne que se llaman sainetes, para premiar al halcón cuando hace algo bien o para consolarlo cuando se le escapa la pieza, porque las piezas se les suelen escapar más veces de las que nos creemos. Más de un halcón en el campo se va a dormir con la tripa vacía, porque los otros son más listos a veces. Y después tenemos aquí la caza, una perdiz que la llevamos en un gancho, y aquí tengo una liebre que no me vean, aquí entre las hierbas, que no me vea ese que está ahí arriba mirando hacia mí con un ojo torvo, no es el que me cace. Me interesa esta pequeña imagen. Esto es del siglo V de nuestra era. Esta pieza ha llegado tal cual al siglo XXI. Cuando estaba presentando esto en Abu Dhabi en el año 2017, nos llevaron a ver el museo el Louvre. Y allí me encontré esta linjavera italiana del siglo XVI. Fijaros, es circular, un tubo. Ahí es donde lo llevaban en el siglo XVI. Esto, fui a Antequera a un concurso de cetrería que me invitaron y me encontré un solo caso de este caballero que la llevaba al cinto, una linjavera de esta, circular, donde llevaba trocitos de pollitos, menudillos para alimentar a su pájaro. Si cazaba o no cazaba, le daba lo mismo, porque era para premiarlo. Fijaros, son 1.600 años de un mismo adminículo y no ha cambiado, aunque pocos usan este de la linjavera. La imagen que cerraba el círculo
de la cetrería en la península y, por tanto, apoyaba la teoría de los visigodos, es este que se encuentra en Mértola. Está debajo de, esto está en lo alto de un cerro, abajo está el Guadiana, es un cortado bastante grande. Aquí, debajo de estos sombrajos, es donde está este mosaico. Está muy estropeado. Antes se puede ver este señor a caballo que tiene una ave de rapiña en el brazo. Este otro pájaro, algunos me dicen, eso es un avestruz. Otros me han dicho que es una butarda. Yo me inclino más por una garza. Pero aquí una nátida y aquí este pájaro es muy difícil de identificar. Parece que puede ser una urraca, pero el esquema de colores no cuadra. Vamos a ver la imagen del caballero. Qué pena que esté tan estropeado. Ay, me he confundido. Me lo han dicho que no. Mira para arriba. Aquí la tienen. Es la espalda de un ave de rapiña. Se puede interpretar por tamaño, las franjas de las colas, como un azor. Se puede interpretar como eso. Y el brazo protegido, claro, la ropa es blanca, pero el brazo es oscuro, marrón, es el guante. Bueno, con esto decíamos, bien, está perfectamente probada que la cetrería llegó a la península ibérica con los visigodos. Pero en estos congresos me descubrió un investigador judío, hebreo, este otro mosaico, en la llamada Sala de Hipólito en Mádaba. Ha aparecido debajo de una iglesia cristiana. Me dio esta foto y no se puede ver mucho. Esto se descubrió en el año 81. Pero claro, si aparece en una cosa de arqueología, que uno de lengua, literatura se entere de estas cosas es bastante complicado. Entonces, cuando otro te da el chivatazo, te enteras del dato. De nuevo, mis amigos los arqueólogos alemanes me hicieron este dibujito, en el que esta imagen se ha podido... Todo lo que está en marrón está perdido, se ha perdido totalmente. Aquí lo que tenemos es una representación del mito de Fedra. Aquí tenemos a Phaedra. Aquí está Hipólito. Si una cosa que caracteriza a Hipólito es que era un gran cazador. Despreciaba a las mujeres porque lo único que le interesaba era la caza. Fedra dijo, sí, ya verás tú cómo yo te meto en vereda. Le acusó de haberle violado. Entonces el padre, porque era el hijastro de Fedra, el hijo del marido de Fedra, y entonces le dio una maldición, acabó matándose. Y aquí lo tenemos como la lanza del cazador. Este doilos no sabemos si está sujetando un caballo o un perro, se ha perdido. Pero lo que llama la atención es este señor que hay aquí, que se llama Propoloi, que tiene una ave de rapiña sobre el brazo. Si vemos los brazos de los demás, es unos colores rosáceos, imitando la carne. Él no, él tiene este color. ¿Qué es esta imagen? Esta imagen es el mito de Fedra. ¿Qué nos está diciendo? Sabemos que Hipólito es un cazador, luego está hablando de la caza. Aquí hay una ilustración de la caza. Pero ¿qué hace este caballero aquí con este pajarraco en el brazo? No lo puedo llamar de otra forma. Bueno, pues hay un autor bizantino llamado Procopio de Gaza, que vive entre el año 465 y 528, en una obra que se llama Ekphrasis Eikonos, hace la descripción de una pintura que ha visto en una casa en Gaza, que es esta misma escena, con el caballero con un poquito que empieza incipiente calvicie, que tiene un halcón en el brazo. Y se ha llegado a interpretar ya, esto es una actualización totalmente, según los expertos en mosaicos bizantinos, es una actualización del mito de Fedra, los ropajes y todo eso. ¿Qué estamos haciendo? Estamos actualizando la caza, la cetrería, ya es lo suficientemente fashion como para que aparezca embutida en el mito de Fedra, junto a Hipólito, el gran cazador. Pero esto, aquí no ha habido visigodos. Estamos en Mádaba. Eso se ha mantenido como imperio romano de Oriente hasta que los musulmanes lo toman en el siglo VII. Pero ¿y si ahora le damos la vuelta al mapa y vemos dónde están los puntos? Argos, Mádaba, Túnez, sur de la península ibérica. Todo eso ha sido dominio de Bizancio. Todo es bizantino y las fechas son bizantinas. De acuerdo que no solemos acordarnos que en la península ibérica también fue dominio de Bizancio y las fechas del mosaico es bizantino.
con lo que la cetrería llega a la península ibérica, y no estoy negando que pudiera haber llegado con los godos, porque los visigodos en su legislación no tenemos ninguna información. En cambio, en las leyes burgundias hay información sobre la cetrería. Las penas que había por robar un pájaro, por matarlo. Estaba todo muy detallado en las leyes nórdicas, pero no en las hispanas, no en las visigodas. Pero esto sí que no lo da. Y esto me lleva a una información que nos dan los árabes en el siglo VIII. La península ibérica la invaden los musulmanes en el 711, la famosa batalla de Guadalete. Y allí, y ese mismo siglo, se escribe el primer tratado, el más antiguo que se conserva de cetrería en árabe, el Kitab Dawari at-Tair, de Al-Gitref. En este libro, que es del siglo VIII, se habla de un peculiar ceremonial que tienen los reyes Ladarica. Con Ladarica se refieren a los reyes visigodos de Hispania. Y es que cada vez que el rey salía a cabalgar, pues lanzaban los halcones e iban los halcones encima de la comitiva dando círculos. Y no bajaban del cielo, del aire, hasta que el rey ponía pie en tierra. Pero en una ocasión estaban la comitiva y se espantó un bando de perdices. Y de repente uno de los halcones que estaba dando tornos en torno alrededor del rey, en la vertical del rey, se lanzó en picado contra él. Ahí aprendieron y desarrollaron la técnica de caza cetrera que se llama de altanería. No la conocen los árabes no la conocían, no la practicaban. La vieron aquí. Siglo VIII, nos lo está diciendo una fuente árabe, con lo que no hay ningún equívoco. Los árabes lo están contando, no es una cosa que yo interpreto de otra forma. Con esto ya tenemos la cetrería plenamente instaurada en la península ibérica. El problema es que de la península ibérica, durante un montón de años, de siglos, lo que domina es el mundo árabo-musulmán, y del que apenas sabemos nada, porque nuestros arabistas no se han dedicado yo apenas, nuestros historiadores les ha interesado más la historia de la Reconquista y todos esos aspectos. Bueno, pues en el siglo X, en Córdoba, se escribe un calendario en el que vienen las fiestas de cada mes, tienen cosas cristianas en este calendario, tiene información de las lunas, de las estrellas, cuando entra cada una, la astronomía, una cosa muy dominada por los árabes, pero también trae información de agricultura y de animales. Y así, en el mes de abril, hay varias traducciones al latín en la Edad Media de este texto. Esta es una copia del 16 que está en la Biblioteca Nacional de Francia. Y así, en el mes de abril, nos dicen, nidifican los baharíes, ponen huevos, y tras 30 días nacen los pollos y se cubren de plumón. En el mes de mayo, este mismo calendario dice, mudan los halcones y los azores, nacen los pollos de los gavilanes. Es la información que nos dan en el siglo X los autores árabes. La imaginería árabe sobre la cetrería es riquísima. Voy a mostrar unas pocas cosas, son fascinantes. Esta arqueta de Leire, en Pamplona, el bote de Almugira que se encuentra en el Museo en el Louvre de París, o esta otra que se encuentra el bote de Ziyad ibn Aqfla en el Victoria and Albert Museum de Londres. Pero la pieza más delicada para mí es esta pieza de ajedrez. Aquí no lo estamos viendo, está dada la vuelta. Me costó mucho conseguirla y son en blanco y negro, esta pieza en el Ox Museum de Washington. La parte de aquí, la vertical de atrás, tiene un cetrero esculpido. Este peón, los peones son cetreros. Es curiosísimo, es la imaginería. Pero en Castilla no teníamos esta información. Hasta empiezan los escritos obetenses, los cartularios de Oviedo, es cuando empezamos a tener información. Aunque, ¿quién no conoce la leyenda de Fernán González y la independencia de Castilla, del Reino de León? Cuando el rey Sancho I de León se encapricha del azor y del caballo que tiene el conde don Fernán González,
Fernán González se lo quiere regalar, pero el rey dice, no, 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 yo te lo compro, yo te lo compro. Llegan a un acuerdo de un precio, se queda con el caballo y con el azor, pero nunca paga. Pero había una estipulación en el contrato, cada día de más que no me des de pago, se dobla la deuda. Hoy son 2, mañana 4, 8, 16, 32, 64. Entonces llega un momento en que con el haber de Francia nunca sería pagada la deuda. Y por eso Castilla consigue la independencia. Esto en realidad es una leyenda árabe. Tiene que ver con las cuestiones de los mujahidines y su entrada en el paraíso. Pero es una castellanización, cristianización. Aquí tenéis a 3, es divertida esta foto, ha salido mucho en la prensa, son Méndez Pidal, el gran investigador del CID, Félix Rodríguez de la Fuente, el resucitador de la cetrería en España, y Charlton Heston en la película El Cid, con Sofía Loren. Bueno, pues el poema del Cid empieza deturpado y en los primeros versos se nos cuenta que el Cid, tras haber hecho jurar al rey Alfonso VI, que no ha matado al rey Sancho II, no le queda al Cid otra que irse desterrarse de Castilla. Y cuando sale de la ciudad de Burgos, el poeta no sabe expresar mejor la desolación y la tristeza del Cid, de don Rodrigo, que diciendo, vio puertas abiertas, euchos sin cañados, alcándaras vacías sin pieles e sin mantos, e sin falcones e sin actores mudados. O sea, las perchas que había a la entrada del castillo ya no estaban los mantos ni las pieles, ni los halcones que estaban siempre ahí, porque las alcándaras es la percha en la que se dejaba que descansaran mientras que no estaban cazando, estaban en las salas de estancia de los señores, los halcones. No he traído una foto de esto, pero podría haberlo traído. La cetrería está relacionada con muchas leyendas y con mucha simbología dentro de España. Les he dicho que estuve en Antequera y mientras que hablaban los políticos, que suelen ser bastante aburridos, me dediqué a ver las decoraciones en el salón de plenos del ayuntamiento y me encontré con las armas. Son clásicas, el león y el castillo, las armas de Castilla y de León, y este jarrón con flores. Y les pregunté, y me dijeron, sí, esto es por Fernando de Antequera, porque nos las concedió y que las pusiéramos en nuestras armas. Fernando de Antequera, el primer trastámara de Aragón. Y dije, bueno, pero es que eso tiene una implicación cetrera. Sí, ¿de qué? ¿De cuándo? Es que esto es el símbolo de la Orden de la Terraza. ¿Y qué es la Orden de la Terraza? No lo sabían. Les dije, bueno, se remonta a la creación de Santa María la Real de Nájera. Cuenta la leyenda, porque no hay pruebas de esto, que en el siglo XI, en cierto momento, el rey García III de Nájera estaba cazando con su halcón por el río Najerilla. Su halcón la enfiló con una perdiz, la perdiz se le metió en una zarza, el halcón fue detrás de la perdiz, el rey fue detrás, yo no lo voy a perder, entra detrás de la zarza, hay una cueva, y al fondo de la cueva se encuentra una estatua de la Virgen, una Madonna, con el niño, y a los pies de la Virgen, la perdiz y el halcón, tranquilos, no se están atacando el uno al otro, y entre los dos, esta terraza de azucenas. Si alguien va al castillo a Santa María la Real de Nájera, allí encontrará dentro de la iglesia un nicho en el que hay un jarrón dibujado, no es cerámica de Talavera, pero imitando ese tipo de cerámica, con la perdiz y el halcón. Y ese jarrón siempre tiene azucenas. Es las muchas leyendas. Ya ven, la cetrería es apasionante y siempre lleva a muchos sitios. Has dicho antes algo sobre la caza del comienzo. Bueno, ¿quién no conoce la Celestina? ¿Cómo conoce Celestina a Melibea y empieza todo el lío? No es el único lío que hay por culpa de la caza en la historia. Bueno, pues a Calisto esta imagen es de una portada xilográfica del siglo XVI, de la tragicomedia. No le pongo fecha, me quedo con 16. Aquí tenemos el halcón con la luva, el guante, Melibea. Bueno, y es que estaba lo que no sé es cómo se atrevió a hacerlo dentro de la ciudad de Salamanca. No sé cómo se atrevió. O por donde dicen que está la huerta de Melibeo. Si se bajó al Tormes sí me lo creo, pero más arriba no.
Se le había escapado el halcón a Melibeo y a Calisto, y se le refugió en una huerta. Esa huerta era el huerto de Melibea. Él entró allí y entonces allí encontró a Melibea, de cuyo amor preso comenzóle a hablar. Es como empieza una de las obras maestras de la literatura española. Las cosas que son muy entretenidas con la cetrería. Vamos a encontrar imágenes de cetrería en todos los libros de horas, en los misales, en montañas de obras religiosas. Estos son nada más que 3 muestras. Proceden de los libros de horas de Don Manuel de Portugal. Aquí lo tenemos con el halconcito. Aquí lleva un pato, 2 patos que han cazado. O sea que se ha dado el paseo por el jardín, se ha dado bastante bien. Este es el misal del arzobispo de Toledo. La iconografía es muy semejante a los manuscritos del libro de la Montería de Palacio. Aquí está con su halcón, cada uno, el que va a pie y el que va a caballo y el perro. Este es del libro de horas de Isabel la Católica. Pero no solamente los textos cristianos tienen representaciones de la cetrería. Aquí tienen los judíos. Esto es una Biblia de Gerona, se llama la Biblia de Gerona, que está en Lisboa, y esto lo interpretan como un cetrero. Sabemos que quieren quitarse de en medio este pájaro negro, pero no podemos interpretar más allá. En cambio, estas otras 2 imágenes, que son micrografías, el dibujo está hecho a base de letritas hebreas, y esas letras son en realidad versículos del Talmud. La imagen de arriba es Askenazi. Y la de abajo no sé si es híbrida Askenazi-sefardí. No he logrado aclararme todavía. Pero está claro que es una escena cetrera en los 2 casos. La cetrería la vamos a encontrar en la imaginería medieval en todas partes. San Baudelio de Berlanga. No solamente está esta de cetrería, también están los golgos, a las liebres. La vidriera, esta es una vidriera, es reconstrucción realmente, la vidriera de León. Esta escultura policromada en la Catedral de Pamplona. Este artesonado en la Catedral de Teruel. Las imágenes están en todas partes. Es que la cetrería es la caza noble, divertida, que permite muchas actividades y que no necesita sí que la necesitaba, pero no tanto, como la montería para muchas otras cosas. Y se mantiene la cetrería toda la Edad Media, el Renacimiento y hasta el Barroco. Desaparece en el Barroco por el perfeccionamiento de las armas de fuego. Con las armas de fuego la cetrería se acaba, es más divertido disparar. Además, da menos problemas. Acabas, la guardas y se acabó. El pájaro hay que darle de comer todos los días y hay que mantenerlo y no es barato. Ahora la pregunta que me hago y que nos hemos hecho muchas veces es si... No sé cómo voy de tiempo. Bueno, ¿reservada para los nobles? ¿Estaba la cetrería reservada para los nobles? Es una pregunta que se hacen. Sí, es los grandes señores. Bueno, entonces, ¿cómo explicamos las limitaciones de precios de halcones, gavilanes y azores que establece Alfonso X el Sabio en el año 1252 en las llamadas Cortes de Sevilla? Pero ahí no solamente fija precios, también prohíbe la exportación, que se saquen de sus reinos halcones, azores. No solamente eso, sino que también limita cuántos pájaros, cuántos pollos se pueden detraer de los nidos cada año. Es una política conservacionista. Esto es una riqueza que yo necesito, no me la puedes esquilmar, no me puedes dejar de tener pollos. Si me esquilmas todos los pollos, al año que viene puede que no se renueven y que no vuelva a haber más halcones. Es más, en la documentación de Mallorca se ha encontrado los documentos de la guardería, incluso con detalles de que los huevos se los comieron las garduñas, no son las garduñas, jinetas. Bueno, mustélidos, no me saldrá comadrejas. Jopelines. ¿Por qué dicen que ha sido comadrejas? Porque alrededor del nido encontraron heces de comadreja. En el siglo XIV se está dando esa información. En 1399, también en la isla de Mallorca, se pierde un halcón, el dueño ha muerto
tratan de devolverlo porque los halcones llevaban identificadores, hoy llevan un microchip y unas anillas. Antes de las patas les colgaban los escudos los señores. Tratan de devolvérselo y los herederos dicen que no quieren saber nada de él. Entonces, el que lo ha recuperado les pide un documento de donación para evitar los problemas con la justicia, porque era un robo altamente penado. En 1180, una biografía de Santo Tomás Becket cuenta que la mayoría de los habitantes, de los vecinos, de Londres, se deleitaban cazando con gavilanes, halcones y aves semejantes. Siglo XIII, en un tratado de medicina, se nos cuenta que un médico se va a cazar con sus halcones y que salen a despedirle 5 de sus pacientes. Están llenos los libros de anécdotas divertidísimas. En el año 1393, en París, un gentilhombre escribe un tratado de moral y economía doméstica para su joven esposa. Y el último capítulo es sobre cetrería y de cómo tienen que tratar los halcones. Para que vean que la cetrería está en todas partes. Pero la cetrería está al alcance de todos. Todas las capas. Estamos viendo que gentilhombre, gente que no lo quiere, si hay limitaciones de precios, ¿por qué ocurre? Bueno, las capas más bajas no sabían nada de la cetrería o eran ignorantes. También hay que tener en cuenta que esto es información procedente de el Jeu de Robin et Marion, es un poema francés de Adam Déal del siglo XIII. Estas son las imágenes del manuscrito que hay en Béjans. Un caballero va a caballo con su halcón. Una chica del pueblo se acerca al caballero y le pregunta: ¿qué animal está sentado en vuestra mano? El caballero le responde: un halcón. Y ella le pregunta, el sumum de la ignorancia: ¿come pan? Esto viene porque también en Bartolomé Sassoferrato hay un caso en el que un halcón ha muerto y quieren castigar al labriego que lo ha recuperado. El halcón se ha escapado, él lo ha recuperado, lo tiene en casa y el halcón se muere. Y dice: si le he dado de comer lo mismo que como yo. ¿Cómo me decís que lo he querido matar a posta? Le he dado carne salada, leche, pan, lo que yo como. Para que veáis que la cetrería está en todas partes, pero no todos la conocían. La Iglesia practicó mucho la cetrería. Bueno, aquí hay una imagen fake. Me volvió loco. Es esta. Ahora la cuento. Estas son auténticas. Hasta el Papa salía de cetrería. Esta es fake. Esto es un beato. Alguien me hizo la judiada de dibujarme estos azores. Y estuve buscándolos como locos. Hasta que di que era el beato, hablé con Moleiro, el editor, y me dijo: no, eso es de este beato, pero eso no existe. Pero me tuvo 2 meses persiguiendo. Pero lo conservo por eso, porque acabé conociendo a quien la hizo. Bueno, los concilios desde el siglo VIII, siglo VI, prohíben taxativamente la caza a los clérigos. A pesar de eso, los clérigos escriben sobre la cetrería. Tenemos que Aelfric, un abad inglés, en su Colloquium habla de cetrería. Daude de Pradas, que era un canónigo en la Provenza y era vicario del obispo de Rodés, compuso el de Els Cazadors, un poema trovadoresco sobre cetrería. Cas de la Bouille era capellán del rey de Francia y compuso su Le Roman de Deduy, que es un libro de caza. A este personaje lo conoció Lope de Ayala, ya que es el capellán del rey de Francia cuando Ayala va a varias misiones a la corte francesa. Ayala mismo dedica su libro de la caza al obispo de Mena y le dice: corregid todo lo que creáis que es pertinente, porque de vos aprendí muchas de las cosas que sé de cetrería. Y la cetrería no estaba limitada a los hombres, la mujer también participaba. Estas imágenes las traigo aquí, esta procede, la de en color procede del Arte Verandicum Avibus, la traducción francesa del siglo XV, es una traducción que se hace primero a finales del siglo XIII, es apasionante la historia de este manuscrito de Federico II de Hohenstaufen, y esta acuarela en témpera. Bueno, pues en 1780
un canon de la Iglesia dice que las abadesas no pueden cazar. Hasta las abadesas se dedicaban a la cetrería. No es bueno, no es bueno. El Victorial, y aquí vamos a la parte de la literatura, relata la salida de caza de una dama. Desde que se levantaba de dormir, iba a cabalgar. Y los donceles tomaban los gentiles son los halcones. Y ya tenían concertadas, ya se las tenían preparadas, las carzas. Poníase madame en un lugar y tomaba un falcón gentil en la mano. Y levantaban los donceles y lanzaba ella su falcón tan denosamente y tan bien que no podía mejor ser. Allí veríades fermosa caza, e gran placer. Allí veríades nadar canes, e tañer a tambores, e rodear señuelos, e damiselas, e gentiles hombres. Por aquella ribera habiendo tanto placer que no podría decir. El libro del rey Modus y la reina Ratio, el ejemplar de la Biblioteca Nacional la Biblioteca Real de Bruselas, es un tratado francés de caza en forma dialogal, el rey Modo y la reina Razón. Dice que instrucciones de las ayudas que la dama tiene que tener durante una partida de cetrería. Una dama que cace con gavilán debe tener a su servicio alguien que le traiga la rapaz cuando ésta haya apresado la alondra o la perdiz. La dama no se iba a bajar del caballo. Lanzaba, cazaba y el escudero se lo tenía que devolver. Ya veis. Fueron tan aficionadas que, por ejemplo, la duquesa María de Borgoña murió de una caída de un caballo durante una partida de caza. Y ya que estoy en La Mancha, ¿cómo no voy a hablar del Quijote? La cetrería aparece en el Quijote. Esto es de Edmund Dulac, de 1900, Cleveland Museum of Art. Es la escena en la que se describe cuando el Don Quijote se encuentra una dama que está practicando la cetrería. No la voy a leer, es larga la cita, pero dice que venía la señora a sí misma vestida de verde, tan bizarra y ricamente, con la misma bizarría venía transformada en ella. En la mano izquierda traía un azar, señal que dio a entender a Don Quijote ser aquella alguna gran señora que debía de serlo de todos aquellos cazadores, como era la verdad. En el Quijote la caza está bastante mal porque dice, no se puede. Habla de que un galgo para el hurón y poco más habla de la caza. No es algo que les llame la atención. Ya ven que la caza está en todas partes. El catálogo, hay un vargueño que tienen aquí en el rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha. Me hubiera gustado verlo. Pero estos son piezas decorativas, de arte decorativo de toda Europa. Este lo pude ver en el Museo del Louvre. Es un espejo francés del siglo XIV. A la vuelta hay un espejito, pero esto es marfil y aquí está tallada una ilustración con una dama que lleva un halcón en la mano. Lamento que no se pueda ver este tapiz, esta cerámica de Talavera, este sitial que está en Barcelona, que hay una escena, aquí está el halcón, la manita. Está sacada de una revista un día que fui al médico y dije, para mí. No hay que perder los momentos de documentación. La cetrería da lugar también a una rica literatura, pero es un género medieval, netamente medieval. La cetrería no la conocían los romanos, como he dicho, sí la conocen los árabes. Y en Castilla, el primer tratado de cetrería que hay es una traducción del árabe. Es este, Libro de las animales que cazan, el Kitab al-Jawari. Está en la Biblioteca Nacional de España. Llegó aquí y lo compró la Biblioteca Nacional de España en el año 85. Antes estuvo en la biblioteca de un bibliófilo británico, Sir Thomas Phillips, que tenía una biblioteca riquísima. Este libro aquí dice, este libro Fitzo Mafomat, fillo de Daudala y nieto de Omar el acetero de las aves y de las bestias. Esto, retrocediéndolo al árabe, retraduciéndolo, es Muhammad ibn Abdallah ibn Umar al-Baitzar al-Baghdadi. Y efectivamente existe este autor. Se conoce más como el Kitab al-Mutawakili. Está incompleto. La única versión completa que hay es la castellana. Esto se acabó de traducir el 9 de abril del año 1250. Y este es un libro muy importante porque entronca con el llamado libro de Montería del rey Alfonso. No digo si 11 o 10 o 11, porque este libro presta al libro de la Montería. Luego es de Alfonso X ese trozo. La segunda parte, que es la que voy a hablar ahora, es el libro el tercer libro, que es sobre el paisaje de la caza.
Es un catálogo de los montes. Y esto es otra al catálogo de la exposición que iré a ver mañana. Aquí tenéis este mapa, creo que es la Fundación del Oso Pardo. Dice que esto es la distribución del oso pardo en la península ibérica en el siglo XIV. No sé cómo han recolectado la información para ciertas partes, porque no la hay. Para Navarra, el Pirineo y la zona catalana no hay documentación exhaustiva de ningún tipo. Para la zona castellana sí. Según el libro de la Montería del Rey, el libro tercero, esto es una cuadrícula que hice basándome en un trabajo de Tono Valverde del año 2009. Estas son cuadrículas del mapa de una escala 1/50.000 de la península ibérica, el topográfico. Y fui marcando en qué capítulo, qué territorio está marcando. Labor de chinos. Paciencia benedictina. Y en esta cosa, pues, hay otro texto que me interesó mucho, que es el libro de la caza de don Juan Manuel. Y con esto es con lo que voy a ir acabando. El libro de la caza de don Juan Manuel, el último capítulo está incompleto. Y es la geografía. Bueno, esta distribución no solamente habla del oso, también habla de encebros. Hay dudas de si realmente eran encebros el antecedente de la cebra que hay en África. También hay ciervos y sobre todo oso y jabalí, que son las dos grandes piezas, las bestias negras de la caza en la península ibérica. Porque la caza al norte del Pirineo se dedica básicamente al pelo rojo, al ciervo, al gamo, al venado. Eso apenas se usa en Castilla, en la península ibérica. Portugal, el libro de la Montería de João I es sobre el jabalí. No habla jabalí exclusivamente, no habla de ciervos ni nada de eso. Bueno, pues el libro de la caza de don Juan Manuel, el último capítulo, es una descripción de los cazaderos por los que él partió. Y lo hace haciendo una descripción por obispados. Este mapa empezaba en el de Murcia, saltaba al de Cuenca, Sigüenza, Osma, Palencia, Burgos, Calahorra, León, Astorga, Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia, Toledo, Jaén, Córdoba y Sevilla. Si lo hubiera descrito, qué obra nos habría dejado, qué información más rica. Pero haciendo otra cosa, de estilometría, por cierto, me di cuenta de que los datos que se han conservado se encuentran todos en la ruta de los castillos. Lo único que se ha conservado del libro de la caza, las descripciones son la ruta entre las propiedades de don Juan Manuel de Murcia hasta casi Peñafiel, hasta aquí. Todos estos puntos azules son posesiones, castillos, plazas fuertes de don Juan Manuel. No cazaba si no estaba cerca de sus castillos, porque tenía grandes problemas. El poema de Alfonso Onceno relata que él tuvo que salir por pies huyendo de Córdoba, porque el rey quería asesinarlo en muchos altercados, y dijo, bueno, hizo que se iba de caza, se fue de cetrería y apareció en sus tierras, y ahí ya el rey no le podía meter mano. Bueno, pues estos capítulos son muy, muy interesantes. Y esto está por salir, saldrá este año. Estos son las localizaciones. Es el mismo tipo de mapa donde hay garzas, grullas, ánades. Solamente he sacado estas tres. En la península ibérica, en el primer tercio, la mitad del siglo, antes de 1428, 45, que es cuando muere don Juan Manuel, entre esa primera mitad del siglo XIV, donde los aves que hay. Y tenemos información precisa de residentes, invernantes y migratorias. No tengo aquí el mapa de la Platalea leucorodia, el spoonbill, no me sale el nombre en español. La espátula. Dice que lo hay en el Valle del Tajo. Hoy no hay ahí, pero gracias a la zooarqueología se han encontrado en el Valle del Tajo huesos de espátulas y se han datado en tiempos musulmanes, en época árabe, de la invasión árabe, porque era en un muladar de una zona de habitación musulmana. Ya veis que la cetrería, llevo desde el año 78 con este negocio. No logro deshacerme, no me dejáis. Podría seguir, podría enredarme ahora mismo con este milagro de las cantigas de Santa María, pero prefiero dejarlo aquí porque ya llevo una hora larga hablando sobre una de mis pasiones. Pero si queréis que os cuente esta imagen de la cetrería, es un cómic.
pero han fallado. Hay un error. El rey Alfonso sale con sus halcones a cazar. Lo importante son los detalles. Todos los halcones que tienen los demás caballeros tienen su caperuza. Se dice que la caperuza la trajo Federico II de Hohenstaufen de sus viajes por Tierra Santa, en una de las fallidas excursiones que hizo cruzadas. Pero resulta que en la poesía árabe-andaluza se habla de que llevan sayales los halcones. Ahí tenemos ya la sospecha de que pueden ser las caperuzas, y estamos hablando del un siglo antes que Federico II fuera a Tierra Santa. En la península ibérica se conocían. Pero claro, problemas de traducción y todo eso, porque los términos son como son. Apenas conocemos esa poesía. Bueno, el halcón abate una garza y entonces aquí se han desordenado, esta tenía que estar acá. Se cae al río la garza y uno de los escuderos del rey va a recuperarla al río. Es el río Henares, pero la corriente es muy fuerte. Entonces se hunde, se sumerge. Aquí están los perros ladrando porque venga, porque regrese, porque debe ser a lo mejor el perrero el que se ha lanzado. Y se lo piden a la Virgen y logra salvarse. No es el único milagro cetrero, hay otros dos más. Uno le ocurre a don Manuel, que pierde un halcón cuando está en Sevilla, y otro es un infanzón que pierde el halcón, se le escapa, le lleva a la Virgen de Villalcázar de Sirga, a Villalcázar de Sirga, un esboto de un halcón y el halcón aparece. Es fantástico, ya les digo, es fantástica la historia de la cetrería, de la caza en el mundo hispánico, no solamente hispánico, en toda Europa occidental. Por cierto, y con esto sí que acabo, antes he hablado de que se decían que la cetrería la conocían en Hispanoamérica. He dicho, no. La cetrería es una cosa que llevan los europeos en 1493. En el segundo viaje de Colón, viaja un halconero, muere durante el viaje, que conocemos su nombre, Pedro de Dársena. Está en las cuentas su sueldo que se le tuvo que pagar. Es el primer halconero que fue a América. A partir de ahí hay cetrería en América. Antes no la ha habido. Hay manejo de halcones y cosas de esas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a José Manuel Fradejas por esta magnífica conferencia llena de imágenes, de sugerencias, de noticias. Yo creo que hemos aprendido todos mucho. Y tenemos unos minutos para un coloquio, para alguna pregunta, para alguna curiosidad que haya surgido al hilo de todo esto que nos ha contado. Yo tengo algunas, o sea que si quieren empezar, por supuesto, primero los que están presentes en la sala. Si no, empiezo yo y luego dejamos tiempo para los demás. Yo simplemente quería preguntar un par de cosas sobre, por una parte, lo que has dicho sobre el límite de finales del 16, digamos, cuando parece que desciende la cetrería porque empiezan las armas de fuego, prefieren, a principios del barroco, los reyes prefieren cazar con armas de fuego. Y no hay más, y también se ve en las imágenes, o sea, no se encuentran ni libros, ni imágenes, ni hay menos. Perdón, el último libro de cetrería es una traducción al castellano que se hace en 1625 de un libro impreso en 1616 en Lisboa. El arte falcoaría de... No, ese es el de Peromenino. El de Ferreira, sí, que está en la Biblioteca Nacional de España, la traducción al castellano. Hay otra traducción que es de un tal Cárcano, que es del siglo XVI. Pero después de eso no hay más cetrería. La formación que hay de la cetrería es una cosa anecdótica. Es cierto que el gremio de reales cetreros se mantiene hasta el siglo XVIII o XVII, que es cuando dice el rey, bueno, ¿para qué voy a estar pagando los sueldos de estos si no sirven para nada y no hacen nada? Fuera. Eso es lo que los cetreros actuales lo han querido resucitar y se han montado por ahí el Real Gremio de Cetreros del Reino y cosas que quedan bonitas, quedan muy bien, divertidas. Pero que lo del halcón maltés también, que se traen de Carlos V desde la isla de Malta, hicieron ir a una fragata de la Armada Española. Vamos a ver, que no estamos para gastar el dinero. Sí, no, es que precisamente lo que me daba esa idea, pero
también el halcón sí es un regalo entre reyes en el siglo XVII, con lo cual baja la cetrería, pero siguen regalándose. Por ejemplo, los reyes de Dinamarca regalan a Felipe IV halcones y a cambio él le manda caballos andaluces, que era lo que nosotros teníamos bueno, ¿no? Entonces, los regalos diplomáticos son como son. ¿Sí? Se coge una manía, se manda un regalo y no se quita. Vamos a ver, otra de las historias fantásticas. ¿Alguien ha ido por Covarrubias? ¿Quién está enterrada allí? Cristina Haakon. Sí, la noruega, ¿no? La Cristina de Noruega. Sí. Ella vino con halcones y con ceteros. Ella se relaciona con el libro de Enrique Fideliva. Es con el que tiene que venir la historia. Porque trae magia que son en el norte. Hay muchas cosas de cetrería también con Alfonso X, porque ¿qué hace el rey Haakon IV de Noruega? Le manda halcones. Supongo que en el norte de Europa era muy frecuente la cetrería. En el norte de Europa es frecuente la cetrería. Hoy en Noruega está prohibida. En Dinamarca se resucitó hará unos 20 años. En Noruega, de Noruega traían los gerifaltes, que esos tenía monopolio el rey de Noruega. Nadie más podía... Y los usaba simplemente como regalos diplomáticos. Hay un librito que se ha publicado sobre los gerifaltes en la Edad Media, muy interesante en inglés. No me acuerdo, es Gerfalcon in Middle Norway o algo así, en el que explican estas cosas, con documentación. Era un monopolio. Era un regalo diplomático. Creo que, si no recuerdo mal, una de las estampas icónicas de Félix Rodríguez de la Fuente es cuando Franco lo manda a Arabia Saudí con un par de baharíes. Y más a destiempo que el siglo XXI mandara con 2 halcones a Arabia, al rey de Arabia, es un regalo diplomático que sigue. En el siglo XX seguía. Hoy no se usa ya eso. Hoy los halcones están súper controlados, con huella genética y todo. Aquí en Castilla-La Mancha es una huella genética lo que tienen de cada halcón para que no metan un gato por liebre. O sea que el halcón sigue siendo un objeto de obsequio. No sé si seguirá, a lo mejor hoy, no, porque están tan controladas por los CITES que es imposible hacer esas cosas hoy. Aunque ha habido alguien que se ha montado un negocio y se ha hecho hacer halconero mayor del reino con el rey Juan Carlos. Creo que Felipe VI ha dicho, a mí déjame. Me ha gustado. Bueno, pues ¿alguna cuestión? Pues bueno, yo sí que quería hacer alguna pregunta. Bueno, primero, muchísimas gracias por la charla fantástica y muy interesante para los que no estamos metidos en cuestiones de ni literatura ni históricas y tal, que estamos más en las ciencias aplicadas, ¿no? Biología, veterinaria, etcétera. Nos parece todo esto fascinante porque también hay muchas cosas, ¿no?, que podemos aprender, precisamente lo que hablas de la distribución de las especies, la presencia del sacre aquí en la península ibérica hace siglos, que ahora está totalmente desaparecido, ¿no? Por ejemplo, es algo interesante. Y quería preguntarte por el tema de dónde aparece realmente la cetrería, un poquito, si sabes algo más, sobre todo comparándolo, por ejemplo, con la domesticación del perro, que es más... ¿Reverbera algo la voz? No te entiendo bien. ¿Sabes qué pasa? Sí, se oye mal ahí. Sí. ¿Se te oye? A lo mejor, a ver, inténtalo. Lo malo es que no me van a oír. Allí. Sube aquí y pregunta desde aquí, porque es que este micro... No. Ese micro, porque es que no te entendía nada. Es que no... Sí. Se oía fatal. Ahora me escuchas mejor, ¿verdad? Sí, ahora te oigo. No, por el tema del origen de la cetrería, ¿no?, que aunque quizás no sea una domesticación como en el caso del perro, del caballo, de otras especies que también usamos para cazar o se han usado para cazar, en el caso del perro, por ejemplo, se sabe que pues, puede ser de anterior a más de 30.000 años y además ocurre en varias localizaciones geográficas, en Europa, en Asia, e incluso con ciertos periodos en que no hay evidencias de que haya habido perros domesticados, es decir, como si hubiese desaparecido, vuelve a aparecer en diferentes lugares, diferentes momentos, ¿no? ¿Pasa algo parecido con la cetrería, quizás? Parece ser que la cetrería va a ser poligenética en Eurasia, porque los datos que hay sobre China llevan hacia ese lado. ¿Qué pasa?
cómo interpretamos los petroglifos. El problema es interpretar los datos, que es lo más difícil. Es lo mismo que hay en las cuevas que hay en el estrecho de Gibraltar. Hay muchas pinturas rupestres de aves. Se puede interpretar como caza, no caza. Es que el gran problema es interpretar esos datos. No tenemos más que eso. Estas imágenes que yo he sacado son del año 1700, la más antigua. Parece ser que en China sí que lo había, pero claro, no están desenterrados todos los datos. El problema es los datos. De estos dos congresos de Abu Dhabi han salido 6 libros así de gordos con los resultados sobre la cetrería en el mundo, pero desde todos los puntos de vista. E incluso viendo cómo los chamanes se visten con las plumas de las águilas y todo eso, explicando todos esos usos son las aves de presa a lo largo de la historia en los 5 continentes. Pero estamos, a lo mejor un día de estos alguien descubre alguna vez y nos dice que en el paraíso terrenal esa cetrería. Sí, sí, no, es casi estudiar la prehistoria, ¿no? Prácticamente con las Ya, mismas pero es técnicas que entrenar un halcón es más complejo que entrenar un perro, a lo mejor, o con un caballo. Un halcón es, vamos a ver, el cielo está ahí, le puede escapar a la mínima. ¿Cuántos halconeros no han perdido su halcón? ¿Por qué llevan un radiotransmisor hoy? Para poderlo encontrar. Yo les he visto pasarse la noche buscando el pajarito. Cada vez son más pequeños. Ahora ya los encuentran hasta con GPS, pero son equipos que valen 3 veces lo que el pájaro. Una curiosidad, ¿el uso del alcaudón aparece ya en la Edad Media o es posterior? Es que el alcaudón no se puede usar para cazar. ¿No? No. Es un insectívoro casi. Pero había... Se mencionan. Yo he leído algo, sí. Sí, sí, el alcaudón aparece, el cabdón, el cabezón, además, pero no se usaba, a lo mejor usaban como un pajarito. No sé si conoces el... ¿Cómo se llama este? El tapiz del unicornio en el Museo de Cluny. Ah, ese es precioso, no lo tengo aquí, qué pena. Hay mucha gente que ha dicho, sí, la dama tiene un halcón. Digo, bueno, se parece más a un periquito. Porque es un pajarito. Es lo mismo que dicen, sí, en una miniatura, en un fresco etrusco, vamos a ver si la cola es de un fringílido. Son pequeños detalles. No, lo tiene en la mano, tiene una cuerda. Oye, yo de pequeño, más de un gorrión tuve atado con una cuerda. De pequeño. Lo acabo de decir. Me van a perseguir. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, José Manuel, muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido fantástico. Y bueno, esperamos vernos aquí en el mes de junio, que tenemos ya preparadas algunas conferencias más. Y las anunciaremos la semana que viene, seguramente, con fechas y horarios un poquito diferentes a los de este ciclo. Y nada más, con esto hemos terminado hoy. Muchas gracias.